Me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a nuestro Salvador Jesucristo y vi imposible perderme. Bienvenido a tu programa Clases Bíblicas. Hola queridos amigos, Dios les bendiga. Deseamos que se encuentren muy bien. Te damos la bienvenida a nuestras clases bíblicas, un programa que viene de parte de Dios. Les saluda tu servidor Giovanni Triana y en esta ocasión tenemos a nuestro gran amigo y colaborador Miguel Florido. Miguel, buenas noches, Dios te bendiga. Buenas noches, hermano Giovanni. Muchas gracias. Debemos darle a Dios por la oportunidad que nos brinda en esta noche de empezar este grandioso proyecto que ha sido dirigido por Dios. Amén. Bueno, hoy vamos a la luz de la palabra del Señor a tener nuestra primera clase. La clase titulada Justicia impartida, justicia imputada. A la luz de la Biblia vamos a conocer esas dos justicias. Así que antes de comenzar nuestro estudio, vamos a orar, vamos a pedir la bendición de nuestro Padre Celestial. Hermano Miguel, acompáñenos en oración. Claro que sí. A todos los que nos acompañan allí atrás de las cámaras, quiero invitarlos para que inclinemos el rostro y oremos. Maravilloso Señor, queremos darte gracias por un día más de vida que nos has concedido. Queremos pedirte en este momento que nos acompañes en el estudio de tu palabra. Amén. Que al abrir tu santa Biblia podamos contar con la bendición de tu Santo Espíritu. Queremos orar de manera especial por todas las familias que nos acompañan desde sus casas. Una bendición especial para cada uno de ellos y permite que podamos empezar de la mejor manera, siempre tomados de tu mano. Amén. En Cristo Jesús lo pedimos y lo rogamos todo. Amén. Amén. Muy bien. Teniendo en mente las dos clases de justicia, justicia imputada, justicia impartida, vamos a analizar cuál es la justicia imputada. A la luz de la palabra de Dios, vemos que la justicia imputada es aquella justicia que habla de justificación. Como seres humanos, nacemos con nuestra naturaleza pecaminosa, hermano Miguel, y en nuestra naturaleza siempre queremos apartarnos de Dios. Un claro ejemplo fue en el jardín del Edén, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué vimos en el jardín del Edén? Pues hermano Giovanni, en el jardín del Edén lo que nos damos cuenta es que habían unas normas, habían unas reglas que se debían seguir y desafortunadamente nuestros padres no obedecieron a estas normas y por medio de ellos ingresa el pecado al mundo. Así es, el Señor les dice, bueno, de todo árbol puedes comer, tú lo puedes corroborar en la palabra de Dios, en el libro de Génesis capítulo 3, y ellos desobedecen. Cuando ellos desobedecen, comen, sienten miedo y se esconden ¿de quién? De la presencia de Dios. ¿Qué hace Dios? Cuando el ser humano peca, hay algo que el Señor hace de inmediato. ¿Qué nos dice el relato de Génesis capítulo 3? Pues mi hermano y a todos los que nos ven, yo quiero decirles que realmente lo que el Señor hace
es dar a su Hijo, Amén. Hijo para la salvación del ser humano. Realmente, cuando pecan nuestros primeros padres, se abre una brecha, hay una ruptura entre el cielo y la tierra. El propósito de Dios era dar a su Hijo para que salvara a la humanidad. De esto quiere tratar la justicia imputada. Amén. Dar su Hijo a través de la muerte en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es. Así que relacionando la justicia imputada, es aquella justificación que tenemos por medio de los méritos de Cristo. El Señor nos busca, el Señor nos salva, pero tiene que hacer algo adicional, ¿verdad? Cuando nosotros miramos en el libro de Lucas, ¿qué podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10? Claro que sí, vamos a leerlo. Vamos a ir todos allí a nuestras Biblias. El libro de Lucas, capítulo 19, verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esto realmente nos muestra que el Señor tiene una misión muy grande para nosotros y para Él. ¿Sabe qué es lo importante? Que el Señor, a través de su esfuerzo, a través de una unidad con su Padre, cumplió con su misión. Amén. Algo que impresiona de nuestro Salvador Jesucristo, hermanos y amigos que nos oyen y nos escuchan por medio de las pantallas, de las redes sociales, es que no solamente nos busca, no solamente hace ese esfuerzo, sino hace algo más. Porque pues fácilmente sería que Él viniera, nos buscara y hasta ahí quedara. Pero tenía que hacer algo adicional para impartir esa justicia imputada, esa justicia que no viene de nosotros, sino que viene solamente ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Aparte de buscarnos, ¿qué hizo? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué esfuerzo hace para que nosotros nos pudiéramos apropiar de esa justicia que solamente viene del Salvador? Claro que sí, y es muy buena la pregunta. Realmente debemos darnos cuenta qué es lo que hizo Dios por nosotros y qué es lo que está haciendo por nosotros hoy, hermano Giovanni. Amén. Y quiero que vayamos al libro de Hebreos, el capítulo 9, verso 22. Note lo que dice aquí: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Así que lo importante y lo hermoso de todo esto es que el Señor debía morir. Cuando nosotros nos retrocedemos en el tiempo, vemos que el sacrificio de los animales tenía que ser puro, sin mancha. Amén. Y el Señor empezó a vivir una vida de perfección, una vida sin mancha, sin tacha alguna, porque iba a ser ese cordero que iba a entregar su vida por amor a nosotros. Así que nos damos cuenta que para recibir esa justicia imputada, el Señor debía morir, debía derramar su sangre allí en esa cruz del Calvario. Bueno, es algo triste, ¿verdad? Que para que nosotros fuésemos salvos, Dios Padre tenía que entregar a su Hijo para que tú y yo viviéramos por la eternidad. Y hay un paso a paso. Según a la luz de la Biblia, vemos que esta justicia imputada, el ser humano peca, el Señor lo busca, pero no solamente se queda en lo buscó, lo halló y ya. Eso fácilmente hubiera podido haber hecho el Señor Jesucristo. Lo encontré, bueno, me voy hacia el cielo y ya. Pero ¿qué hace el Señor? Pecamos como seres humanos, pecamos, viene, nos busca, nos rescata y es colgado en un madero para darnos vida eterna. Ahora el Señor demanda algo hacia nosotros, por así decirlo, exige algo de nosotros. Bueno, eso que exige de nosotros, Él ya lo vivió y Él quiere que lo que Él vivió lo vivamos nosotros también, porque quiere un pueblo
decía usted, y bueno, lo corrobora la palabra de Dios, que aquel cordero tenía que ser limpio, sin mancha, para un sacrificio perfecto. Bueno, eso se cumplió en Jesucristo, que representaba el cordero que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Amén, así es. Ahora rescata al ser humano. Y cuando yo estoy en relación con Dios, cuando yo estoy en comunión con Dios, ahora Él demanda algo de nosotros. A la luz de la Biblia, ¿qué demanda, hermano Miguel? Bueno, yo quiero decirles que a través de la pregunta que usted está haciendo, realmente vamos a introducirnos en lo que es la justicia impartida, porque muchos hoy en día piensan que realmente creer en Dios, creer en Jesús, es lo básico y es lo único, pero realmente el Señor, a través de su vida perfecta y sin mancha, nos muestra total dependencia de Dios. Creía en Dios, creía en su Padre, y así empezó a vivir una vida perfecta, sin mancha. Y esto lo vamos a corroborar. Hebreos capítulo 5, verso 8 nos dice lo siguiente. Quiero que todos nos acompañen allí donde están, en casa. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Interesante darnos cuenta que el Señor deja el cielo, deja su casa y se vuelve hombre. Y un hombre que realmente estaba mostrando que sin obediencia era imposible agradar a Dios. Era imposible agradar a su Padre. Así que nosotros ahora tenemos una responsabilidad más grande. No solamente es creer, hermano. No solamente es creer en Dios, sino también someternos a su voluntad. Es lo que nos mostró Jesús y es lo que nosotros debemos hacer. Amén. Entonces estamos viendo que la justicia imputada es la justificación, ¿verdad? Cuando yo acepto al Señor, sabemos que nosotros somos salvos por esa gracia, por los méritos de Cristo. Pero cuando aceptamos a Cristo, se necesita dar otro paso. Porque pues fácilmente, y tú que estás oyendo este corto mensaje, este programa, y tú puedes hacerte la pregunta ahí en casa, ahí donde tú lo estás viendo. Si hiciéramos la pregunta, ¿quién cree en Dios? Fácilmente todos, yo creo en Dios. Pero es que tenemos que hacer una pregunta más avanzada. ¿Quién obedece a Dios? Y ya el peldaño de la escalera sube otro paso, ¿verdad? Porque fácilmente todos decimos, creemos en Dios. Y hazte esa pregunta ahí donde tú estás, reflexiona. Bueno, nosotros también reflexionamos, ¿obedecemos a Dios? ¿Pero qué debemos obedecer a Dios? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué debemos obedecer a Dios? ¿Bajo qué circunstancia, a qué voluntad debemos entregarnos al Señor y obedecer qué? Porque siempre hablamos de creemos en Dios, pero también hay que obedecerle a Dios. Pero ¿qué es lo que se le obedece a Dios, hermano Miguel? Bueno, usted estaba muy duro con estas preguntas, ¿no? Pero lo importante es darle respuesta y que las personas que nos están viendo queden con un buen concepto. Amén. Realmente yo quiero dirigirnos una vez más a el libro de Juan, el capítulo 16, el verso 7 y 8. Allí él nos está hablando de que era necesario que él partiera del mundo, ¿sí? Después de que él cumple con su misión, es sacrificado, ¿cierto? Resucita, pero hay una pregunta de parte de los discípulos. Había preocupación, no querían quedarse sin su maestro, y el Señor les dice que era necesario que él se fuera para que pudiera venir un consolador. Aquí es donde está la clave de todo. Realmente nosotros damos un primer paso, creemos en Dios. Amén. Pero ahora el siguiente paso, como usted lo decía, era o es empezar una obediencia, empezar un caminar con Dios. Realmente el Espíritu de Dios es el único que nos puede convencer a cada uno de nosotros de lo mal que estamos. Estamos llenos de errores, estamos llenos de pecado, porque aquí no hay santos. Realmente estamos en un proceso. De lo que se habla la justicia impartida es de una santificación. Es apartarnos para algo bueno, para algo celestial.
Entonces, ¿qué realmente es lo que esperamos? ¿Y de parte de quién? A través del Espíritu de Dios es que podemos encontrar esa obediencia, ese caminar hacia el reino de los cielos. Ok. Así que vemos y ya estamos entrando en la justicia impartida. Es necesario que quede claro que la justicia imputada es la justificación por parte de quien le entrego mi vida a Cristo, me justifico no por mis méritos, sino por los méritos que hizo Cristo, ¿verdad? Así es. Ahora entramos a la justicia impartida. Bueno, cuando Jesús muere, resucita, y Él va a ascender al cielo, Él dice, no lloren, ¿verdad? Por medio de los ángeles, ¿por qué lloráis, varones galileos? Eso lo habla los evangelios. Y dice, yo me voy, pero les dejo un consolador, uno igual a mí. Así es. Y nos decía la palabra de Dios y nuestro hermano Miguel, que este Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de juicio. Bueno, es el que nos lleva a tomar decisiones de no solamente creer, sino también obedecer. Y bueno, cuando hay esa obediencia, comenzamos a compartir esa justicia impartida. ¿Por qué? Porque ahora hago parte de esa justicia por mis obras. Pero algo que tiene que quedar claro es que mis obras no me salvan, ¿verdad? Pero cuando yo soy salvo, mis obras tienen que hablar por mí. Sí, por sus frutos os conoceréis. Ahora, ¿cómo yo hago para santificarme en esa verdad? ¿Qué debo de hacer? Porque, bueno, fácilmente el Espíritu Santo está en todo el mundo. Pero, ¿cómo hago para santificarme a través del Espíritu Santo que dejó el Señor Jesucristo? Bueno, sí. Mire que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que es mucho más fácil de lo que nosotros pensamos. A veces surgen muchas preguntas de cómo, como la que usted me está haciendo ahorita. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, nos da realmente la clave. Y yo quiero que nos acompañen una vez más. Y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 17, verso 17. Y nos dice allí, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es verdad. Estamos en un proceso de santificación. ¿Cuál es la clave aquí? Practicar lo que está escrito en la palabra de Dios. El único método para llegar al reino de los cielos, que creo que es lo que todos queremos, Amén. ¿cierto? Por lo que nos esforzamos día a día, es ir a la palabra de Dios en la mañana, en la tarde y en la noche, a cada instante de nuestra vida. Por eso la importancia. Santifícalos en tu verdad. Era un pedido que el Señor estaba haciendo a su Padre, al Espíritu Santo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mire, el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y nadie puede ir al reino de los cielos si no es por mí. Entonces, realmente cuando nosotros miramos esto de otro punto de vista, nos damos cuenta que la única manera para llegar al reino de los cielos es a través de Cristo Jesús plasmado en la palabra de Dios. Amén. Bien, ya para ir terminando, en cuanto a la justicia impartida, aparte de conocer a Dios, de dejarnos impresionar por el Espíritu Santo cuando Él parte y se queda el Espíritu Santo, nos lleva a esa obediencia y nos dice santifícalos. Bueno, la palabra santifícalos quiere decir apártalos para Dios. Todos nosotros nos podemos apartar para Dios. Claro que Tristemente sí. Las cosas de este mundo nos apartan para el enemigo, por nuestra naturaleza. Pero cuando hay una conexión con el Espíritu Santo, lentamente nos vamos apartando para Dios. Y bueno, al apartarnos para Dios, por eso es que oramos, por eso es que estudiamos y te invitamos a ti también. Y así es el proceso de ir santificándonos. Bueno, cuando yo realmente conozco a Dios, cuando yo comienzo a tener una relación con Dios cada mañana, cada noche, a orar, a estudiar,
hay algo que el Señor aún pide más. Sí, el Señor quiere que la voluntad de nosotros sea ¿qué? La voluntad de Él. Porque en ocasiones nosotros decimos, estoy caminando con Cristo, quiero obedecerle, pero a mi acomodo, a mi modo. Y pues tristemente tú que me oyes, muchas personas, ojalá no sea tu caso, muchas personas siguen a Dios bajo el acomodo del ser humano y no bajo la voluntad de Dios. ¿Y qué nos dice el Señor Jesús bajo esa voluntad? ¿A qué se refiere, hermano? Claro, imagínense que debemos manejar un evangelio práctico. Realmente no podemos hacer nuestra voluntad. Si hacemos nuestra voluntad, nos estamos apartando de la voluntad de Dios. Por eso, una vez más, quiero que me acompañen a Primera de Tesalonicenses 4:3, y allí hay una clave mucho más amplia. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad entonces que Dios pide? Que hagamos la voluntad de Él, hermano. Realmente debemos empezar a pensar un poco más y darnos cuenta que si queremos ir y estar en el reino de los cielos, debemos empezar a hacer la voluntad de Dios. Pero surge una pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque a veces no sabemos cuál es. Pues una vez más, si nos devolvemos un poco, nos vamos a dar cuenta que santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ese es el texto clave. Mire, yo quiero dar un ejemplo muy corto de realmente cómo podemos obtener una justicia impartida. Cuando nosotros estamos en busca de trabajo, empezamos a buscar empresas. Las empresas empiezan a mostrarnos ciertas características y requisitos que piden de las personas. Nosotros empezamos a hacer nuestra hoja de vida, ¿no? Y empezamos a llenar, yo tengo este requisito, yo tengo esta característica. Así es el reino de los cielos. El Señor pide ciertas características, una de ellas, hacer la voluntad de Él. Si nosotros tenemos estas características o estos requisitos, hermano, créame que vamos a estar en el reino de los cielos por una eternidad con nuestro Dios. Así que debemos esforzarnos en dejar de hacer lo que nos gusta, apartarnos del mal y volvernos a Cristo Jesús. Amén. Bien, mi hermano. Así que nos queda claro que es una justicia imputada y una justicia impartida. Aunque somos salvos por gracia, debemos también colaborar, cooperar, no porque nuestras obras nos salven, porque la obra que salva es la de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero recuerda esto, por sus frutos os conoceréis. El reino de Dios no lo heredarán los homicidas, los borrachos. Bueno, da ciertas características. Dios quiere que tú hagas parte de ese reino de los cielos. Ya para terminar, queda abierta una pregunta. Bueno, y en sí, ¿cuál es la voluntad de Dios? Déjame decirte que el libro de Salmos 48 nos dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. La ley de Dios es el carácter de Cristo. Por eso el Señor quiere que tú no robes, que tú no mates, que le entregue tu corazón. Así que esperamos que este corto mensaje haya quedado claro. Este corto mensaje te haya mostrado que Dios es un Dios justo, que Dios te ama, que Dios nos ama y quiere vernos en el reino de los cielos. Dios ya hizo todo, hermano Miguel, Él ya lo hizo todo, despojó el cielo, sí, envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora solo queda una salida. Yo acepto la salvación y no hago nada por la salvación, simplemente la cuido. Pero como la cuido, pareciera que el juego de palabras sonará algo diferente,
de si debo o no debo de hacer. No debo de hacer nada para la salvación, solo aceptarla, cuidarla. Y cuando yo acepto y cuido la salvación, comienzo a caminar como si fuese salvo, obedeciendo su ley. Si debemos hacer algo, recibirla, aceptarla y cuidarla. Y bueno, cuando uno cuida algo, uno se esmera. Bueno, déjame decirte que la salvación ya está. Ahora debemos cuidarla y debemos colocar en práctica su ley, los 10 mandamientos. Con este mensaje quedamos despedidos y queremos que nos escribas en los comentarios, porque en otra ocasión nos veremos dentro de muy poco. Recuerda que este es tu programa Clases Bíblicas con nuestro amigo y colaborador Miguel Florido. Quedamos despedidos con una corta oración. Hermano, despídanos en oración. Claro que sí, espero que hayan pasado un momento ameno y los invito una vez más para que oremos. Eterno Señor, queremos darte gracias por el estudio de tu palabra. Permite que esta semilla haya caído en buena tierra y que a través del estudio de tu palabra muchos podamos llegar a tus pies. Quédate en cada hogar, en cada vida, porque en Cristo Jesús lo pedimos y lo rogamos todo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.